Buenos días. Buenos días a todos. Vayan entrando, entren. Vayan entrando todos. Buenos días a todos, ¿eh? Buenos días a todos. Vayan entrando, ¿ah? Vayan entrando. Vayan entrando. Ay, vamos a entrar. Buenos días a todos. Vayan entrando, que caben más. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Estamos por donde quiera, señores. Vayan entrando todos, que caben más. Vayan entrando todos, que caben mucho más. A ver, ayer teníamos 34, 43, salió 34 en la suerte, en segunda. Teníamos 99, no salió nada. Teníamos 89, no salió nada. Pero teníamos 44 y salió 44 en primera en la nacional anoche. En la quiniela Palé, perdón. Perdónenme la vida. En la quiniela Palé. Los Anda Rosa, ¿cómo está, belleza? 44 en primera en la quiniela Palé, la Leisa. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Entre Amigos con su pana, su amigo Raúl Andrés Aragones Ciciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Nos vamos pronto, señores, para televisión nacional. Ok, nos vamos para televisión internacional. Muy pronto. Estaremos colaborando y llegando a más personas. Aquí escaneando mi Instagram y desgraciadamente las noticias están demasiado sangrientas para yo ponerla por aquí. Demasiadas sangrientas las noticias. Yo no sé qué es lo que está pasando en este mundo. No sé qué es lo que está pasando. Ay, Dios mío. Por más que veo, me da menos ganas de hablar de noticias. Por más que veo, me da menos ganas de... Ay, Dios mío. Esto está feo. Investigan alegaciones del asesinato de Kevin Fred. Ozuna le había depositado $50,000. Mucha gente dice que eso era por una extorsión que Kevin Fred le estaba haciendo a Ozuna, porque mucha gente dice que Ozuna se le moja la canoa. Lo han dicho muchas personas ya en redes sociales. Los mismos dueños del circo siempre hay algunos de ellos que relajan con eso, mencionando cositas raritas así de Ozuna. Déjame ver, no sé por qué, ellos lo conocerán mejor que nadie. Wow. Esto está feo, señores. Esto está feo. Estas navidades aparente que van a ser muy sangrientas. Yo usted empiezo a celebrar con mi gente, con su gente cercana, cero invitadera de amigos y vaina. No, esto está demasiado feo. No voy a hablar de noticias el día de hoy. Vaina negativa. Vete. Esa cosa negativa. Vamos a buscar la libreta negra. A ver si nos da algo de cuarto hoy. Vamos a ver si hay cuarto aquí hoy. Recuerden que cuando lleguemos a 1,000 miembros en el grupo de Telegram, vamos a continuar dando la lista de Super Palés. ¿Ok? Por lo pronto, ¿cómo cayó aquí? Por lo pronto la juego yo solo.
que no se quejen, ay, no me saqué. Bueno, por lo pronto la juego yo solo. Vamos a utilizar hoy. Ayer estuvimos utilizando la estrategia 730, que dio resultados. Tengo diferentes estrategias que he creado, nuevas estrategias, casi 9 nuevas estrategias que he creado. Hoy las 7:30, hoy estamos a 4. Ay, padre. Las 7:30, el día de hoy, el día de hoy me ha estado sugiriendo 3 numeritos solamente. Yo voy a brincar a otra estrategia. Vamos a brincar la estrategia 1551 de esta tabla. Ok, vamos a utilizar esta tabla el día de hoy. La 1551. Para la gente que me sigue en Instagram, sería bueno que entren al grupo de Telegram de vez en cuando para que ustedes puedan ver las tablas que yo pongo ahí y toda la información. Mi nombre es Raúl Aragones. Si usted no me conoce, tengo más de 10 años trabajando en redes sociales y los últimos 6, 7 años me he dedicado a hacer videos en redes sociales. Videos que hablan sobre emprendimiento, videos que hablan sobre cómo hacer dinero en redes sociales, dinero que hablan sobre estrategias para loterías dominicanas específicamente. ¿Ok? Loterías dominicanas específicamente. Me concentro más en loterías dominicanas que cualquier otra cosa. Hay mucha gente que me tira para el Powerball, me tira para esto y lo otro. Yo no brego con eso. Yo solamente he estudiado loterías dominicanas, el comportamiento, ¿verdad? Y darle seguimiento también, y dándole seguimiento a lo que es la Lotería Dominicana. Vamos a estar utilizando hoy la estrategia 1551. En este momento estoy presentando la tabla 1551 en mi canal de YouTube y mi canal de Facebook. Hoy estamos a 4, señores. Simplemente usted se va a poner a posicionar donde está. Esta es la primera jugada. Usted se va a posicionar donde está el 4 y donde aparece el 0. Eso es todo. Mira qué fácil esa tablita. Y esa tablita da cuarto como cosa loca. Primer número, 49. Segundo número, 61. Ya aquí nosotros podemos seleccionar una combinación de números diferentes, pero vamos a agarrar el 50. Normal. Y vamos a agarrar el 72. Si usted quiere ver cómo utilizar esta tabla, vaya a numerologosrd.com, donde yo enseño todas mis estrategias totalmente gratis. Numerologosrd.com. Ahí está la tablita. Vamos a quitarla. Vamos a quitarle esta tablita. Y aquí está la jugada de hoy. Rápido y sencillo. ¿Vieron? ¿Vieron qué fácil eso? Ahí está. 61, 50, 72, 49. ¿Le tiran foto? Ok, está bien. Ahí está. Ahí está. 49, 72, 61, 50. Esas son las jugadas para el día de hoy. Ready. Cuando las jugadas se sacan con tablas, tienden a salir en diferentes loterías. ¿Ok? Esto no es una jugada por estadística, ya esto es una jugada utilizando método. ¿Ok? Estamos utilizando otro método, no estadística.
Buenos días, Teresa, Grismari, buenos días, Dominga. Vamos a ver quién más tenemos ahí. A José Aníbal Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás en Instagram? Ok, bueno, les voy a sugerir que se suscriban a mi canal de YouTube, se suscriban a mi Instagram, ok, y que entren al canal de Telegram, donde ahí yo voy a estar compartiendo más cositas con ustedes. Si no tienen el enlace del Telegram, creo que lo podemos poner por aquí. Vamos a poner el enlace del grupo de Telegram para que todos los que estén interesados puedan entrar. Por lo regular, señor, a mí me gusta dar mis jugadas rápido porque me gusta compartir con ustedes. Y en esta vida yo entiendo que hay cosas más importantes que simplemente hablar de lotería. Vamos a ver por aquí un segundito. No sé, el Telegram en mi computadora está como que lento. Vamos a dejarlo así. Lo que está aquí quieto se deja quieto. Está como que lento el Instagram en mi computadora. Vamos a dejar lo que está quieto se deja quieto. Ok. Milady Zapata, ¿cómo está, mi amor? Ok, mi gente, miren, quiero hablarles sobre algo. GoArby. Yo empecé hace unas semanas a invertir en GoArby y se lo estuve comentando a ustedes. ¿Recomendaría yo a GoArby? Según mi experiencia, no. Ha sido una experiencia dolorosa, ha sido una experiencia frustrante. He aprendido más cosas que la gente no te dice. Y de verdad me siento incómodo. Aunque hasta ahora no me ha fallado. Ok, sí, se ha caído, esto que lo otro, están haciendo arreglos y todo eso. Hasta ahora no ha fallado. Yo les dije a ustedes, si yo resulto ser engañado en GoArby, ¿verdad? Yo entiendo que yo sería una de las personas con más mala suerte en esta vida. Sería una de las personas con más mala suerte en esta vida de meterme y que se caiga en 3 meses. De verdad que sí. Pero ahí yo hice mi inversión y tengo mi inversión ahí. Eso es algo que va subiendo poco a poco. Eso no es algo que va a subir de la noche a la mañana. ¿Ok? Porque mucha gente piensa que se va a hacer rico de la noche a la mañana y no es así. Yo gano más con otras cosas, se lo digo desde ahora. Gano mucho más con otras cosas, pero esto es una manera de uno invertir el dinero en otras cosas para tratar de ver si puede sacarle un beneficio. ¿Recomiendo yo GoArby? Realmente estoy un de un 100, lo recomiendo un 10. ¿Ok? Porque aparte de tener su riesgo, la plataforma está hecha de una manera que yo me entiendo que castiga también, en vez de, sí, tú puedes hacer dinero, claro que sí, yo lo voy a mostrar para que ustedes vean. Usted puede hacer dinero, claro que sí, pero yo entiendo como que la plataforma te castiga si tú quieres sacar tu cuarto. Y eso es lo único que no me ha gustado. ¿Me ha fallado hasta ahora con lo que me prometieron? No, no me han fallado. No me ha fallado hasta ahora con lo que me prometieron. Como lo que me ofrecieron, ahí está, mírenlo ahí. Yo tengo invertido $950. Quería invertir 1000, pero solamente pude invertir 950 porque me quedé corto $4. Cuando tú envías a depositar a tu cartera, hay una transacción que cuesta dinero, entonces ahí ya se te completan los $1000. O ya hay $3 y pico que se fueron ya al aire porque el costo de la transacción.
Eso se sabe. Luego tienes que pagar para convertirte, entrar al club de golf. Yo todavía estoy aprendiendo esta vaina. Ok, tú pagas $2 y pico, ¿verdad? Ahora va a ser diferente. Bueno, luego de eso, vienes y rentas tu dinero. Y yo lo renté. Yo hice 2 rentas, una de 900 y otra de $50. Me quedaron $46.23 pendiente en la cartera. Ok. Hasta ahora a mí me está pagando. Yo no he tenido problema. Lo único que sí tuve problemas para entrar al principio y sería porque estábamos en la semana que estaban tú sabes, arreglando todo. Tengo amigos que están cobrando muy bien, hacen mucha plata con esta aplicación. Ok, si usted se fija aquí, la renta de $50 me ha pagado a mí ya $5.75. Y la de $900 me ha pagado $103.50. O sea, tengo como $109. Ahí aparece aquí debajo en total. Esta semana me ha pagado $38 en lo que va de esta semana. Ok, me quedan todavía 14 días. Yo todavía estoy aprendiendo de esto. Todavía estoy aprendiendo de esto. Esos $1,000 que yo cogí y puse ahí, para que ustedes entiendan, esos $1,000 que yo invertí, para que usted entienda cómo es que usted invierte en cualquier cosa. Es dinero que quizá lo pude haber gastado yo en bebida, comprando ropa de diseñador, ropa cara, comiéndomelo de pizza. Pude haber utilizado ese dinero en montones de vainas que no me iban a dar dinero ni nada y que se iba a perder, que se iba a ir el dinero. ¿Ok? Bueno, la comida uno necesita comer, claro está. Y $1,000 son muy necesarios para comida. Pero te estoy hablando que uno gasta dinero en muchas cosas y va gastando y va gastando y va gastando y va gastando y va gastando. Y llega un momento donde ya no tienes dinero. Yo busco maneras de traer un poquito de ganancia, aunque no sea mucho, pero un poquito de ganancia. Me gusta comprar oro y revenderlo. Así han empezado muchas personas sus negocios, comprando oro y revendiéndolo a otros. Yo compro oro, lo compro al 40, no lo puedo comprar al precio que lo compran ellos porque yo no soy, ¿entiendes? Pero lo puedo comprar al 38, al 40. En las tiendas te lo venden al 65. Si yo le gano a 1 gramo, le gano $10 o le gano $15 a 1 gramo, le estoy ganando. Ya. Entonces, esos son el tipo de cosas que me gusta invertir. Ahorita tengo un amigo que me estaba hablando sobre vehículos y estoy viendo la posibilidad de aprender ese negocio, de flipear vehículos, de comprar un vehículo, arreglarlo, ¿verdad? Y revenderlo. Señores, ahí es que está el dinero, en localizar las oportunidades que te dejan esos tipos de beneficios. Por ejemplo, esos Honda Civic aquí se venden como cosa loca. Los Honda Civic. Y son vehículos que aparecen más las piezas que de otros, en los Junkers y otros lados. Estoy en esa, estoy aprendiendo, me estoy involucrando en el negocio de comprar vehículos y revenderlos, porque uno tiene que, señores, uno tiene que ir evolucionando. No te limites, no te limites. Aprende diferentes destrezas, aprende diferentes negocios. Va a haber uno de ellos que va a explotar para ti.
Va a haber un negocio de esos que va a explotar para ti. Pero tienes que seguir tratando y seguir buscando. Ustedes ven que yo siempre estoy inventando con algo. Usted sabe cuántos negocios yo he tratado. Usted sabe cuántas veces a mí me han querido meter en multinivel y hacer cosas en multinivel. Pero mucha gente me ha tratado de, ¿sabes? De involucrarme. Mira, que haga esto, que tú puedes ayudar a tu gente. Y yo lo primero que hago es, dame ver si de verdad yo puedo ayudar a mi gente. Me meto y desde que empiezo a ver cómo es que va a pagar y cómo es que la gente tiene que hacer el dinero, yo digo, no, esto no le va a servir a mi gente. Goarby me metí, y vuelvo y digo, esto no es una promoción de Goarby, pero Goarby me metí simplemente porque vi que había una oportunidad de poco a poco ir incrementando ese ingreso, poco a poco. Yo no pienso sacar esos $1,000 de ahí, nunca. Yo voy a ver si es verdad que este Goarby de verdad va a ayudar. Yo no pienso sacarlo nunca. Tengo otros $1,000 invertidos en criptomonedas también. Aquí les muestro. Que no es mucho. Y la criptomoneda es bien volátil. Ese dinero yo no lo toco para nada. Para nada, para nada. Eso está ahí y yo no lo toco. Porque he aprendido más sobre la criptomoneda. He aprendido más sobre la criptomoneda y he aprendido que ese dinero no se toca. ¿Ok? Ayer estaba en $950, 900 y pico de dólares, ¿ok? Los $1,000. Esta cuenta ha llegado hasta $1,400, pero sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hola Rosa, ¿cómo estás? Rosa Mora. Entonces, mi cartera actualmente de criptomonedas, en mi cartera tengo ahorita $1,022, es el valor de mi cartera. Y esas son las criptomonedas donde yo estoy invertido bien poquito. ¿Ok? Ahí están todas las criptomonedas en las que yo he invertido. Bien poquito, pero ahí están mis $1,000 desglosados. En Cronos tengo $11, que son 11 monedas. En Dogecoin tengo 284,69, que tengo ahí 2,272 monedas. En Terra Classic tengo $270 que con 54, ahí tengo 1,143,000 monedas. En Shiba tengo $193 con 86 centavos, que son 15,157,310 monedas. Bitcoin solamente tengo $92, que eso es 0,004. No es ni siquiera una moneda, jamás. Crono tengo $76, que son 5 monedas. Cardano tengo $42, que son 101 monedas. Solana tengo una sola moneda, que son $33. Y Step Up tengo 250 monedas, que son $13 con 85 centavos. Y ya, poco a poco le voy metiendo $1, $2, $5, $20 a una de esas monedas cada semana, poco a poco. Y no toco eso, lo dejo. No lo toco, lo dejo. Ni esto ni Goarby lo toco. Eso están ahí. $2,000 invertidos. Tengo $2,000 por ahí. Esos son $2,000, serían ¿cuánto? $2,000 al 53.
Son 106,000 pesos. ¿Ok? 106,000 pesos invertidos. Eso es mi inversión que yo tengo. Ya de por ahí tengo un chin de dinero por aquí, que un chin de dinero por allá, que una cosita por aquí. Me voy a hacer Uber a trabajar. Me voy a hacer Uber, me voy a hacer Lyft. Y la vida que vivo, gracias a este sistema que yo mismo me he inventado, de vivir de esta manera, no la cambio por la de nadie. Esta semana casi no he trabajado, pero no me ha faltado nada. Ayer hice que $83 en... Esto es lo que llevo en la semana en Lyft. La semana de llevo $239 porque casi no he trabajado esta semana. A mí Lyft y Uber me da una flexibilidad, señores. Y yo utilizo esa flexibilidad. Ahora, cuando yo quiero trabajar, me tiro a la calle, me busco mi cuarto. En Uber he hecho al sol de hoy 173. Yo todo lo publico, todo lo mío lo publico. 173 y 239. Y en DoorDash, para que usted vea, señor, usted vea que hay oportunidades, pero usted tiene que salir de su casa. DoorDash la tengo por aquí. En DoorDash tengo como $100 también. ¿Ok? So, en lo que va de la semana, digamos que estoy como en $600. ¿Ok? $600, yo quizás he trabajado 2 días. Por ahí, 2 días y medio, quizás. Quizás no creo que llegue a 2 días y medio, menos de 2 días he trabajado en horas. Hoy estamos a viernes ya. Hay mucha gente que tiene que trabajar 40 horas completas para ganarse $600 y está tranquilo en su trabajito, y de los $600 usted sabe que le quitan el 30% de taxes. Eso va a cambiar supuestamente, van a bajar más. Music Free, mi hermano, ¿qué es lo que es? Ay, papá. Tengo ahí a mi hermano Marco Canela. Entonces, mi gente bella, lo que le quiero decir con esto es, diversifiquen su portfolio. Diversifiquen su portfolio, lo que ustedes hacen. Busquen otro tipo de negocio. Yo puedo empezar el día de mañana con un carrito. Quizá compro el carro en una subasta en unos 1,200, 1,500 y le meto $1,000 más para arreglarlo. O 1,500 más para arreglarlo. Ya el carro está en 3,000 y ese carro yo te lo puedo vender en 5,000. Le gané 2,000. Ese carro te lo puedo vender en, no sé, dependiendo del vehículo también, el año. Yo tengo amigos que han comprado vehículos 2018, 2019, 2020. Lo han comprado $4,000, $5,000, $10,000. Y se le han ido en arreglarlo 8,000, pero han vendido ese carro en 20,000, 25,000 pesos. Hay gente que le gana mucho, hay gente que no le gana tanto, pero se le gana a los vehículos. Si no, la gente no estuviera flipeándolo. Si no, la gente no estuviera flipeando vehículos. Flipear es un término que se utiliza, un slang que se utiliza aquí, un lenguaje callejero, se utiliza aquí para doblar, multiplicar, revender, flipear, flip. ¿Ok? Flip. Entonces dime tú a mí, ¿qué es aquello que te limita? Todos los días vengo aquí y te digo, mira lo que yo estoy haciendo. Hay gente que me dice, ay Raúl, a ti te va muy bien. Tengo a Trujillo ahí, Trujillo, ven a ver, dime a ver, Trujillo, ¿qué es lo que es? Aquí Mancillo, todos los días haciendo mi en vivo, hablando con mi gente en Instagram, Facebook, YouTube, calentándole, dándole cariño a
aquí dándole cariño aquí a la plataforma de Instagram, porque yo no hacía videos por Instagram y ahora estamos empezando a hacer videos por Instagram. ¿Ok? So, ya lo saben, mi gente. Ahí tenemos allá a Trujillo, el jefe. Déjame meterlo por aquí. Por ahí va. Hey, ya lo acepté, Trujillo, ya lo acepté. El boss. Ay, Dios mío. Lo que no oigo es. Ahora sí te escucho. Dímelo a ver, Trujillo. Yes. Dime a ver. Déjame ponerlo aquí en mi YouTube para que lo vean mi gente también. Que tú sabes, esto es una bendición tenerte por aquí. Sí, estamos metiendo mano, ya tú sabes. ¿Cómo fue, viejito? Ok. Sí, sí, hermano, aquí tú sabes, yo vengo por las mañanas y me conecto con mi gente. Bueno, Entre Amigos es un programa donde yo hablo sobre emprendimiento, hablo sobre oportunidades de negocio, analizo oportunidades de negocios. eh, Hay gente que me sugiere oportunidades de negocio que hay por ahí, yo las veo, las analizo y le digo lo que pienso sobre ellas. También, pues yo tengo un background, tengo ya mucho tiempo trabajando lo que es las redes sociales en cuestiones de apuestas y hago otras cosas ahí también. Bueno, mi gente, tenemos 10 años ya trabajando en redes sociales. Tuvimos una página que se llamaba La Línea, donde teníamos un poquito más de 300,000 seguidores. Desgraciadamente, éramos muy inexpertos trabajando las páginas en aquel entonces y perdimos esa página, pero decidimos tratar de nuevo y nos ha ido muy bien. Tenemos en YouTube y Facebook, que es nuestro fuerte. En YouTube tenemos casi 50,000 ya suscriptores. Es donde más publico en YouTube. Perdón. Sí, 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 ahí es donde más publico. Tenemos una buena comunidad. Tenemos también un grupo de Telegram ahí en mi Instagram. Está el grupo de Telegram, el enlace, donde pueden entrar al grupo de Telegram y ser parte de la familia. También todo es gratis. Todo lo que yo hago es gratis. Yo no cobro por nada. ¿Ok? Nos vamos ahora para la televisión en los domingos. Por Super Canal Caribe 33. Vamos a estar ahí en el CAN TV con Abel también los domingos. Nos vamos para la televisión, Trujillo. Metiendo mano, viejito, metiendo mano, yo te dije. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Se te agradece siempre, viejo. Y de verdad, gracias de nuevo a la página Trujillo. Ven a ver, la pueden seguir también, mi gente que me sigue por acá. Se le agradece siempre a Trujillo que está por aquí, ¿verdad? Y que apoya a uno. Señores, ¿qué le puedo decir? Yo terminé por el día de hoy. Yo terminé por el día de hoy. Eh, Dice por ahí, se salió sin querer. No, no hay problema, hermano. Bendiciones. Ya yo terminé el video porque los videos se hacen muy largos por acá cuando uno está hablando por redes sociales. Y yo mi video no me gusta que pasen de media hora. Desgraciadamente, a mí me gusta hablar mucho también. Me gusta hablar mucho también. Pero de verdad que sí, mira, señoría, qué bendición más linda. Esa es Blanca Vargas, la que está en pantalla, los que están viendo en YouTube. Esa es Blanca Vargas, mi querida amiga Blanca Vargas. Eh, de Mujeres Valientes. Sigan a Blanca Vargas, señores. Tremenda mujer, tremenda. Eh, Ella aboga mucho por la mujer. Ella aboga mucho por la mujer, Blanca Vargas, y para ayudar a mujeres que han sido también maltratadas en sus relaciones. Tremenda persona.
Ella está en el CAN TV con Abel también todos los domingos, así que no se lo pierdan. Mi gente, ya terminé. Los dejé ahí con mi pronóstico. Ayer sacamos con el 44. Esto es totalmente gratis. Te enseño cómo lo hago, de dónde lo saco y por qué lo hago. ¿Ok? Le enseño todo eso a ustedes. Pueden visitar también numerologosrd.com, donde pueden aprender mi estrategia que me generó más de 1.5 millones de pesos en menos de 6 meses. Se me cuidan mucho. Aquí está de nuevo mi pronóstico para el día de hoy. 4961-5072. Dios le bendiga a todos. Loterías locales. Bye bye. Bye bye, Instagram. Y muchas gracias a la gente de YouTube. Pueden ver el video. Cualquier cosita. Se me cuida mucho. Bye bye.